Pasamos al versículo 25 y comienza Pablo en cuanto a las vírgenes. No sé si recuerdan esa forma de comenzar, por lo menos aquí en español es el mismo a lo que leímos anteriormente. Y vamos a comparar si nuestras traducciones comienzan de la misma manera que un versículo que ya leímos. En cuanto es una forma de, nuevamente aquí voy con el siguiente tema. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. De esa manera comienza el 25. ¿Alguien puede leer desde el 25 hasta el 28? En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente Pablo comienza a introducir con en cuanto a las vírgenes. Es como decir, referente a la pregunta que me hicieron también en la carta anterior respecto a las vírgenes, es más o menos esa idea que está dando, porque esta forma de introducir ya lo utilizó en el versículo 1. Entonces sería bueno comparar esta introducción y después va a volver a utilizar Pablo esta manera de introducir un tema. Entonces, lo primero que podemos hacer es comparar con el versículo 1, con este versículo 25, y dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Las vírgenes en griego literalmente vírgenes, y Pablo utiliza esta misma palabra 5 veces en esta sección. Y las 5 veces aparentemente está dando a entender que estas personas no tuvieron relación sexual, aparentemente, pero muchos dicen que posiblemente es un término que es un poco más general, que en realidad se refiere a una joven. Entonces ahí está entre una mujer virgen, joven, que nunca tuvo relación sexual, o simplemente una joven doncella. Ese es el tema que vemos en esta palabra. Por eso vamos a enseguida a ver cómo hicieron la traducción, qué palabras utilizaron. Parece ser que ellos se preocupaban por estas personas, por estas jóvenes mujeres que todavía no se estaban casando. Y Pablo nuevamente dice, no tengo mandamiento del Señor. En otras palabras, no escuché o no, nadie me dijo que Jesús ya habló de este tema, o tiene una palabra, una orden respecto a ellas, pero yo doy mi parecer. Nuevamente aquí no es decir que la palabra de Pablo es menor, simplemente es decir, no, Jesús no lo dijo estando en la tierra, pero yo quiero dar mi parecer, y ahí explica él como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y esta palabra misericordia nos remonta a pensar en lo que Pablo
vivió. Y recordemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Fue una de esas personas que no le importaba casi el bienestar de los cristianos, pero perseguía a matar. Y él inclusive estuvo casi disfrutando de la muerte de los primeros mártires de la iglesia, que fue Esteban. Y inclusive él quiso seguir matando no solamente en Jerusalén, sino también en Damasco, arrastrarlos a la cárcel, dice él, en su vida pasada que él hacía. Y toda esa maldad, prácticamente Dios igual pudo escoger a Pablo y se le apareció, y ahora él está siendo un servidor. Él nunca va a olvidar que hubo una gran misericordia de parte del Señor para que él pueda ahora enseñar a otros su palabra. Entonces, esa es la misericordia. Hay que ver cómo se traduce ahí. La misericordia del Señor para ser fiel. Es decir, para que hoy él pueda ser o tener confianza o ganar la confianza de los corintios, que Pablo ya no es aquel perseguidor o aquella persona que quería matar, sino que ahora ellos podían confiar, ya que el Señor mismo derramó su misericordia, confió en él. ¿Por qué los corintios ahora no pueden confiar? Entonces es importante ver esa forma de traducir aquí como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, para ser de confianza. ¿Alguien quiere compartir su traducción? Tengo una pregunta ahí. En ese versículo se refiere específicamente a las vírgenes, mujeres, o puede referir a hombres y mujeres vírgenes. Lo interesante es que en el versículo 26 habla directamente ya del hombre, refiriéndose en forma general. Entonces parece ser que la pregunta fue bien específica de las vírgenes. Por eso es que aquí se coloca esa palabra virgen. Hay que buscar esa palabra. Pero implícitamente también está enseñando a los varones. Entonces la idea es colocar una palabra que se refiera a las mujeres vírgenes. Eso hay que buscar porque eso es lo que aparece, eso es lo que está respondiendo Pablo. Pero implícitamente está también enseñando a los varones. Buscar que diga mujer, pero no descartar que se refiera también a los varones. No sé si me explico. En el versículo 26 habla de hombre. Parece ser que ahí se olvida las vírgenes, pero en realidad está siguiendo la idea de las vírgenes. Entonces, pongamos ahí mujer. No sé si respondí tu pregunta. ¿O siguen más dudas? Sí, algunos comentaristas dicen que en general es hombre y mujer porque no contesta a lo que pregunta de las mujeres, sino contesta ya de los dos, de ambos. Por eso algunos piensan que las vírgenes se refiere, no dice vírgenes y los vírgenes, no, tal vez no se dice, o quién sabe en español, pero algunos dicen que las vírgenes se refiere a ambos, pero no estoy seguro. Sí, por eso digo, si hay una palabra no sé si tienen una palabra para decir virgen al varón, pero si hay una palabra que se refiere solamente a la mujer, sería ideal que esté ahí. Sí, después parece que se olvida de las vírgenes y habla ya del hombre, es decir, del varón y de la mujer. Y casi profundiza esa parte del hombre y la mujer otra vez, pero después vuelve a retomar en el 28, casi como cerrando lo que comenzó de las vírgenes. Y ahí en español sería doncella,
que sería la misma palabra de virgen. Entonces, pongamos o tratemos de colocar ahí una palabra que indique de la mujer virgen, una joven inclusive, en forma femenina. ¿Alguien más tiene cómo tradujo este versículo? Sí, me gustaría compartir lo que tenemos y bueno, escuchándolo sobre la palabra vírgenes, pero en nuestro zapoteco nomás lo tenemos como caben los dos. Dice, ahora ustedes que todavía no han encontrado así pareja, o sea, sus esposos, esposas. Lo que les voy a decir, no el Señor Jesús lo dijo, es mi palabra, pero ustedes necesitan obedecerla, porque el Señor Jesús es el que me está ayudando y el que me está dando ese pensamiento. Entonces, esa parte que hicieron la traducción de personas que no encontraron pareja, casi es como decir solteros. Ajá, solteros, así. Ajá. Y ahí ya no habla de edad, puede ser un soltero de 40, de 50, de 60, o ya da una información de edad también. Sí, da a cierto punto llegan a estar así solteros. Hay otra palabra que se ocupa para los ya más mayores que no se han juntado. ¿Y hay alguna... ¿Esto se refiere a los dos, varón y mujer, o hay alguna manera de decir que se refiere solamente a la mujer? Bueno, cuando se dice de esa palabra de si depende cómo se viene hablando, si se viene del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, pero esa palabra solo es así como esposo o esposa. Sí, insisto en esta palabra que se refiere a la mujer porque después va a aparecer varias veces otra vez. Entonces vamos a usar varias veces el tema de virgen o joven. Puede ser joven, pero mujer. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Quiero compartir el náhuatl. Para la palabra virgen lo pusimos para ustedes, los que todavía no tienen marido. Pero estoy escuchando los demás y así pensando, para nosotros, bueno, cuando dice para los que no tienen marido, refiriéndose a la mujer, y si quiero hablar para ustedes que no tienen, bueno, necesito especificar en esta parte. Inamic sería marido, Namusewa cuando se va a referir al hombre, con esta palabra al final. Pero estoy pensando, yo aquí tenemos, por ejemplo, palabras, por ejemplo, Ishpokatl es señorita, y Telpokatl sería joven, que no se han casado, estos que estoy mencionando las palabras. Pero como dijo alguien, pues como que llega a una cierta edad, aunque no se casa, cuando ya tiene, por ejemplo, más de 40, por ejemplo, es un ejemplo, pues como que ya no se puede decir Ishpokatl o Telpokatl, puesto que ya es grande, aunque no se haya casado. Entonces como que tenemos que pensarlo, pero es lo que está pasando. Pero digo, si yo pusiera Ishpokatl sería bueno aquí, puesto que es de vírgenes. Sí, si da esa idea de que es joven, sería ideal que esté en este texto, porque más adelante vamos a ver inclusive que esta joven
parece ser que ya está pasando una edad cultural que se aceptaba hasta dónde podía ser, digamos, Partenos virgen. Entonces, si está la información de joven, es ideal que esté en este texto. Mujer joven, Gracias. mujer joven. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda, pregunta que quedó de este versículo 25? Sobre todo la última parte, ¿cómo hicieron la traducción de la última parte? Como quien ha alcanzado misericordia del Señor, después dice para ser fiel. Bueno, vamos a considerar eso al principio del 25, pusimos como personas solteras en general, pero estamos considerando lo que nos dijeron, y dice que que ninguno de esto, lo que va a decir Pablo, lo manda el Señor, sino es de Pablo, ¿no? Nada más. Pero hablo esto, lo que me parece que es mejor, y pueden creerlo o obedecerlo, lo que les digo, porque Dios es quien me da de su gracia. Tenemos una palabra para decir gracia o favor o algo así. Da de su gracia en vez de misericordia, pusimos eso, gracia. Pero se puede tener esa palabra gracia o misericordia con esas dos, dependiendo en qué contexto está. Hermano, para nosotros en Otomí, la última parte pusimos, pueden creer lo que estoy, o pueden obedecer o creer lo que estoy diciendo, porque nuestro Señor Jesucristo ve con buenos ojos lo que estoy haciendo y nos da y me dio su misericordia. Sí, así es, me parece bien. El náhuatl, esa parte está diciendo, pero yo les voy a decir como yo pienso, y pueden como dice, pueden obedecerme, bueno, se refiere que pueden hacer caso, porque como si fuera palabra de Dios. Ajá. Y luego dice, porque Dios tuvo misericordia. Esa parte de pueden obedecerme, ¿necesita estar en el texto? No sé, tal vez es añadido, es como para, no sé, no sé, es decir, mi pregunta es si se borra esa parte, ¿igual se entiende? ¿O parece que le falta un sentido? Porque la parte primera, cuando dice más Namechilia que está diciendo como que es muy débil, ¿no? O sea, como que está diciendo solamente su pensamiento, y como que siento yo como que se quiere reforzar algo que tenga más fuerza. O sea, cuando decimos, o sea, yo estoy leyendo más Namechilia que ajá, está diciendo, pero pienso, como está diciendo, dice Pablo, les digo a mi parecer, ¿no? Como que entonces siento que no sé, si añadimos esta parte, siento que lo vimos las demás versiones a lo mejor, pero se puede borrar, pero
es como que lo que se ha hablado siempre, la parte de cuando dice Pablo, ¿no? Como en este caso dice, no tiene nada para decir de Dios, y como que dice, les digo mi parecer. No sé, a lo mejor añadimos, pero es como que esa parte, cuando está diciendo, como que solo su idea, como que no sé, a lo mejor no nos gustó nomás así y por eso se añade, no sé. Bien, entonces es cuestión de ver eso, si hace falta ahí. El texto lo que dice es simplemente que él alcanzó esa misericordia de Dios y ahora pueden confiar en él, pueden creerle. Bien, ¿alguien más tiene algo sobre este versículo 25? Entonces vamos a continuar con el versículo 26. Si no hay más dudas, preguntas, acotaciones. Bien, entonces el 26. Continuamos con el 26. Continúa respondiendo en cuanto a las vírgenes. En este caso ya viene en forma general. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿A qué se refiere con necesidad que apremia? Que hará bien el hombre, es decir, varón o mujer, en quedarse como está. En quedarse como está. Repite nuevamente este tema que habíamos visto en el 17, en el 20 y en el 24, creo que fue. De quedarse como está. 24. Necesidad que apremia es nuevamente pensar en el contexto que estaban viviendo ellos, sobre todo los que se estaban convirtiendo al Señor, que estaban siguiendo el camino que Pablo estaba siguiendo. No se ve una persecución a los corintios en el sentido de a muerte. Por lo menos no hay un versículo directamente que los corintios estaban siendo perseguidos a muerte por su fe. Pero el contexto de las demás cartas y la Biblia del Nuevo Testamento habla de que los cristianos recibieron persecuciones a muerte. Por eso es que casi todos los discípulos mueren de esta manera. Por causa de su fe, ellos prácticamente son mártires. En una de las cartas de Pedro, Primera de Pedro 5:9, ¿podemos leer ese versículo? Primera de Pedro 5:9. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:9? Si no me equivoqué. Cualquiera puede leer. Dice 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa es una carta que Pedro escribe para animar a los cristianos. Y casi estamos hablando del mismo tiempo de Pablo. Entonces había sufrimientos, padecimientos, persecuciones, no solamente en Jerusalén, ahí comienza, sino también en otras partes del mundo. Como dije, no hay ningún versículo en Corintios que habla de alguna persecución directa a muerte, pero no se puede negar que alrededor y sobre todo en Jerusalén había esta persecución. Esta persecución primeramente comenzaba entre, a ver si recordamos, judíos persiguiendo a judíos. Pero en este caso estamos hablando de creyentes. Y eso comienza ahí, inclusive en Jerusalén. Por eso es que Jesús muere en manos de judíos. Por eso que Esteban muere en manos de Pablo y otros judíos. Esto era la primera persecución.
Después ya, eso más adelante se ve, romanos siguiendo a quienes, a judíos. Y por eso es que después muere casi la mayoría de los, Pedro, Pablo, en manos de los romanos. Pero más adelante en la historia, mucho después del Nuevo Testamento, los romanos se convierten al cristianismo y ya eran los propios, lo podemos llamar, los propios creyentes, ya sea judíos o no judíos, romanos, quienes perseguían a no creyentes. Y eso se extendió hasta inclusive, no sé si aquí en México se ve o se vio en la historia de que los primeros españoles cristianos o católicos venían y obligaban o mataban a los que no querían ser cristianos. No sé si se vivió aquí en México algo de esa persecución, pero en Perú sí. Si alguien no agarraba la Biblia y decía esta es la verdadera palabra de Dios, moría el cacique. No sé si aquí en México tiene algo similar. En Paraguay también se les obligaba a creer. Entonces, persecución siempre hubo. Quizás aquí en México no tenemos más, en Paraguay tampoco, pero todavía esas persecuciones se siguen viviendo en las cercanías de donde Pablo estuvo predicando. Entonces, no se cita una persecución explícitamente en 1 Corintios, pero no podemos negar de esa posibilidad. Así que hay no solamente persecución de vida, de muerte, sino también hay un gran sacrificio en aceptar este camino. Así que por eso es que Pablo dice, quédense tal cual como está. Y en este caso está hablando de las vírgenes, que se queden así, no dice explícitamente, pero da a entender sin que se casen nuevamente. ¿Alguien quiere compartir este versículo 26 como tradujo? Quiere mencionar que Sí. Nada más quería mencionar con un comentario, dice que a veces pasaban tiempos de escasez y también tenía eso en mente tal vez cuando dices cosas así. Más adelante va a hablar de tal vez viene rápido Jesucristo, otra creencia que tenían esos, por eso no enfocar en esto en lugar de otras cosas. Sí, después hay un aliento de Pablo, y no solamente utilizó en esta carta, sino en otras, que casi se repetía de esta manera de alentar a los cristianos en perseverar en el camino, a pesar de las diferentes dificultades que tenían. Sí, y uno de ellos seguramente era económico también. ¿Alguien quiere compartir este versículo como tradujo? Y perdón, aquí el equipo también dice, yo digo, es mejor que viven como ya están viviendo, o sea, en el estado que ya están, porque los días que vivimos hoy en día son muy difíciles. ¿Y que vivimos sería inclusivo o exclusivo? Inclusivo. Sí, parece bien. Creo que da esa idea de que todos estaban viviendo esa necesidad. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, quiero preguntar, es la parte de
tenemos la parte de aquí ya no se refiere virgen, bueno, debe referirse la misma palabra como virgen, porque aquí, por ejemplo, tenemos, dice, yo pienso está mejor si un hombre o mujer quedarse así como está. Entonces pregunto, aquí no debe de referirse general o nomás debemos enfocar como venimos diciendo virgen o es algo así. Aquí debe enfocarse en forma general, en forma y a personas, gente, ser humano. ¿Alguna otra pregunta, duda? Mi pregunta es, cuando dice a causa de la necesidad que apremia o por causa de tiempos difíciles en que vivimos, ¿a qué se refiere con la palabra difíciles? ¿A qué se apega más? ¿A qué se apega más? No sé si se entendió algo de lo que había dicho hace rato, que en el contexto que estaban viviendo, ellos estaban teniendo esa persecución de vida o muerte. Ellos eran perseguidos por su fe, y esto lo vivieron los discípulos y también Pablo, pero aparte de eso también había otras aflicciones que ellos tenían. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén estaba pasando una escasez grande económica y también se tenía que juntar ofrendas para llevar a ese lugar. Entonces implica muchas cosas esta persecución, por eso es que no necesitamos ahí especificar a qué se refiere, pero sí necesitamos encontrar una palabra que describa que era un sufrimiento, una necesidad que estaba oprimiendo. Gracias. ¿Algunos? Gracias. Sí. Algunos traducen aflicción, grandes crisis, crisis actual, tiempos difíciles, situación difícil, situación apremiante, agobio inminente. Entonces, muchas formas de expresar momentos difíciles que no era algo fácil que ellos estaban viviendo. Sí, Douglas. Usamos una palabra general o no muy específica como detenu, que como es una cosa muy pesado en ese tiempo. Bien. ¿Alguien más quiere compartir cómo tradujo esa parte? Necesidad. Voy a decir una vez, dice, bueno, dice, yo veo, dice, ¿no? Dice, yo veo en estos días hay sufrimiento y es muy trabajoso. Algo así dice la traducción. Pues, dijimos sufrimiento y cosas difíciles, trabajoso, algo así. Muy bien. Y está diciendo en este tiempo. Muy bien. Entonces, lo que quiero preguntar, venimos diciendo como matrimonio más antes y así, ¿no? Y de repente, si no sabe el contexto, como usted está explicando, uno si no sabe bien el contexto, pues es como que contradice, ¿no? O algo así. De repente, más antes, el matrimonio, ¿no? Es bueno y todo, pero de repente como que no. Entonces, simplemente es ver el contexto, o un pastor, porque si se lee así nada más como que ahora como que no está de acuerdo, ¿no? Pero no es así como que dice él en este tiempo, en el tiempo donde como estaba pasando. Parece que brinca de un lugar a otro sin avisarnos. Sí.
A veces sí sucede eso, pero aquí Pablo nos avisa. Aquí Pablo nos avisó ya que iba a pasar de tema en el versículo 25. Por eso es importante ver qué palabra se utilizó ahí al introducir este nuevo tema. Y ya nos avisó, por ejemplo, algunos traducen esa parte del 25 en cuanto a las personas vírgenes. Ahí ya comienza a hablar de ese tema. O con respecto a las vírgenes. Entonces, es bueno utilizar una palabra que se entienda que está cambiando ya ahora de tema. O es casi como responder a una segunda pregunta. O a otra pregunta. Entonces, eso hay que revisar. Pero sí, siempre va a ser importante al momento de entender un versículo el contexto. No podemos extraer simplemente un versículo y aplicar en forma general sin respetar qué viene diciendo antes y después. Mano Juan. Nada más iba a hablar del otro vínculo que vemos aquí, es como dice en 26, donde estamos, quererse como está. Eso sí, hemos visto esto por 10 versículos, y ahorita va a entrar de casado o no casado, quédense ahí, así. Entonces, este versículo 26 nuevamente está casi, no sé si concluyendo, pero como dando otra vez ese sello de esa manera siga viviendo lo que vino diciendo en el 17, en el 20, 24 y ahora en el 26. Creo que Douglas también tenía algo. Es igual, yo veo como este es parte de la defensa de se quede como está. Entonces está diciendo está muy pesado esta vida, entonces no traten de cambiar y estar solteros, se queden así. ¿Cómo va a decir más en 27? Así, ¿no? Entonces aquí el énfasis es permanezca tal cual como están, solteros, asimismo, casados, asimismo, y esclavos que hemos visto ya. Muy bien, vamos a pasar al 27. ¿O tenemos un receso? Falta. Vamos al 27, dice, estás ligado a mujer, literalmente, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Este versículo fue mi lema desde que tenía casi 14 años. Hasta los 32 y medio más o menos, 3. Lema de vida fue. Yo decía al Señor, desde los 19 años más o menos, porque a los 12, 13 años decía, yo no quiero casarme, no siento casarme. Mis compañeros ya hablaban de novias, de novios ahí. A mí no me interesaban esos temas. Yo quería hacer otras cosas. Entonces, yo no sentía casarme y le dije al Señor, ¿será que esto viene de ti o viene simplemente de mí? Mis deseos, tal vez un trauma que tuve. Entonces yo lo que dije es, si solamente un versículo encuentro que respalde esta idea, yo tomo que viene esto de parte de ti. Así que comencé a leer la Biblia a los 18 más o menos. Dios pone en mi corazón leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis una vez por año, y eso lo vine desarrollando hasta el día de hoy con la ayuda de Dios. A los 19 encuentro este versículo. Estás ligado a mujer, en mi pensamiento estás casado. Sí, casi como pensar, estás esclavo de una mujer. No. Estás ligado a una mujer, en mi pensamiento estás casado. No procures divorciarte, pero estás libre de mujer, y ahí yo leía, no procures casarte. Cuando encontré ese versículo dije, este es mi versículo. Gracias Dios. Y a partir de ahí caminé siempre diciendo, Dios me llamó a quedarme solo. 21, 22 y así, no sé si ya compartí, creo que al inicio, que de todo me decían las personas, estamos orando para que Dios toque tu corazón y ablande. Algún momento va a llegar esa mujer que te conquiste, y bueno, de todo eso me imagino que muchos pasaron también, sí.
o pasan, ¿verdad? Y ya más adelante inclusive ya me decían, si no te gustan las mujeres, ¿será que no te gustan lo otro, verdad? Pues era una ofensa ya para mí en ese entonces, ¿verdad? Pero con todos esos pensamientos yo seguí creciendo y firme que Dios me llamó, hasta que después Dios transforma eso. Pero simplemente me hace recordar este versículo que mucho tiempo fue y entendí de esa manera, que Dios me llamaba a quedarme solo. Y ahora estoy felizmente casado con Noemí, que ya conocen también aquí. Exactamente. Felizmente ligado a Noemí. Así que vamos a ver. Pablo dice aquí en forma de pregunta retórica nuevamente, y esto se puede hacer en forma de declaración. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Utiliza términos de atar y casi como desatar. Estás ligado a mujer. ¿A qué se refiere? Literalmente es atado o ligado a una mujer. Atado. Pero no se refiere a este atado. Bueno, es un término que se utiliza para casi como para... Sí. El tema es atado, es casi como un compromiso. Hay un compromiso con una mujer que uno tomó al momento de decidir casarse. Y este compromiso es que le ata, no tanto en el mal sentido de estar esclavo, sino más bien de un compromiso. Entonces, legalmente había un sentido que él es legalmente su esposo y permanece responsable por ella. Y el término libre, porque dice ahí, estás libre de mujer, no busques, ahí dice no procures casarte. En griego dice no busques mujer. Literalmente, no busques esposa. Y ahí se traduce como no procures casarte. Estás libre de mujer. Libre sería que no necesita referirse a un vínculo matrimonial que haya sido disuelto. Es decir, no se está refiriendo a un divorcio. Aunque el texto griego es casi un pasivo, que alguien le hizo libre. Pero no se refiere, es un término simplemente que implica que no está casada o casado la persona. No se refiere a divorciado directamente. Entonces, inclusive puede ser que signifique nada más que soltero, para no complicar. Pero Pablo utiliza libre. Entonces, en la primera parte se refiere a una persona que está casada y utiliza ahí el ejemplo nuevamente del varón. Pero siempre Pablo trata de abarcar los dos. Aunque respetemos esa forma de presentar de Pablo, aquí da el ejemplo del varón nuevamente hacia una mujer. Entonces el primero habla de un matrimonio, compromiso de matrimonio y no buscar el divorcio, la separación o la desvinculación de esa responsabilidad. Y la segunda parte habla de una persona que no tiene esposa. Tratemos de buscar una palabra en esa parte que no tiene esposa. Una palabra que incluya no solamente quien nunca se casó, pero esa palabra que tal vez incluya que quizás la persona en ese momento no tiene esposa,
porque tal vez falleció. Es decir, un viudo o una viuda. Podríamos también incluir inclusive una persona que se separó. No dice literalmente ahí ni viuda, viudo, ni divorciado, pero podría incluir. Claro, lo más resaltante aquí es una persona que nunca se casó, un soltero o una soltera. Ese es lo principal. Pero si encontramos una palabra que incluya la persona que está de repente viudo o viuda, sería bueno colocar ahí. Bien, ¿cómo hicieron esa traducción entonces? El versículo 27. Hermano, disculpe, una duda nada más. ¿Es solo para, o sea, si estás casado o se puede decir que mujer o hombre está casado? ¿Puede ser general entre los dos o tiene que ser nada más el hombre que está casado con mujer? Aquí se entiende que es en forma general, solo que Pablo elige el varón como ejemplo. Si hay una forma de presentar en forma general, si hay una forma de presentar como Pablo lo presenta, colocando al hombre y la mujer, eso sería lo ideal. Pero si hay una forma de presentar general, no estaría contradiciendo a la idea del texto. ¿Cómo hiciste la traducción? Aquí el equipo dice, si vive tu esposa, quiere decir, si tienes esposa, no la dejas. Y si no está su esposa, quiere decir que podría ser que ya murió o que se fue ella, pero ya está soltero. Entonces no buscas. Dice, esa es la forma de que lo decimos, pero estamos pensando con el concepto de estar como atado. Así tenemos ese concepto también en la palabra en Hyungu, que cuando alguien se casa se dice que se amarra a la otra persona. Entonces eso sería un poco más del metáfora que está dando Pablo ahí. Por eso queremos saber si es específicamente para hombres y mujeres o si podría ser general. Así como hicieron, me parece bastante bien. Ahora me entra la duda de este verbo atar que utilizan. Esto se refiere en forma general, por eso es que me haces la pregunta de que si puede referirse a forma general. Sí, exacto, porque cuando dices que se van a casar o que se casaron, ya es como recíproco, ¿no? Se casaron, pero no puedes decir que si te casas, o sea, suena raro si dices te casaste con mujer o te casaste con hombre, ¿no? Suena muy raro eso, porque ya casarse es entre hombre y mujer, ya va ahí en el verbo, ¿no? Por eso estamos preguntando, porque se puede decir, hay dos formas, se puede decir que se casaron y eso siempre es legalmente, ¿no? Pero también cuando se juntan, entonces ya puede decir vive mi esposa o vive mi esposo, entonces eso ya podría ser unión libre también, pero no legal. Por eso estamos preguntando. ¿Y cómo harían la traducción con este verbo entonces que implica atar? Porque ese es justamente lo que está utilizando aquí. ¿Cómo sería una retrotraducción? ¿Cómo harían? Sería general, sería si ya te casaste, no se dejan. Y si no te has casado, no buscas. Ah, ya. Entonces sería, y más literal sería, si ya te ataste, no te desates. Bueno, literal sería, si ya te ataste, no lo sueltas, no lo dejas, no lo dejes. Pero si no te has atado, no buscas, literal. Me parece interesante esta forma. No sé qué opinan. ¿Es necesario incluir ahí mujer, varón? Sí, aquí Joaquín tiene palabras. Bueno, pensando lo que están diciendo, sí se puede decir,
pero también no sé cómo se entiende por completo en el idioma de ellos. Si yo digo, si ya te amarraste, sigue amarrado, ¿no? Entonces, pero quiere decir que solamente ya está casado legalmente por la iglesia, por la ley y todo eso, pero puede ser que vive en unión libre. Entonces, si le está diciendo eso, pues va a tratar de no casarse, que sigue en unión libre, aunque tiene mujer. Entonces no es correcto para mi idioma. Si digo amarrar, sí se puede, Ajá. pero es un eufemismo, como decimos, pero ese eufemismo nos lleva a la idea de que Entiendo. podemos estar en unión libre, pero cuidado, si te amarras ya te fregaste, ¿no? Entiendo. Entonces, Sí. no lleva buena idea. Entonces, la traducción que tenemos literalmente, si él o la que ya se casó, no debe de dejar a su esposo o su esposa. Y él o la que no se ha casado, no trate de casarse. Sí, interesante ese punto de vista. Sería bueno preguntarse si eso podría implicar, porque si casi es como decir en español, si te casaste por civil, no te cases, pero si no te casaste por civil, mejor que dejes así. No sé si me expliqué, pero es casi como vivir juntos, seguir viviendo juntos sin necesidad de hacer ese paso legal. Sería bueno preguntarse si está implicando en el idioma eso, que uno puede igual seguir viviendo juntos, pero no dar ese paso legal de atarse. Esa parte, sí, ¿alguien más quiere compartir su traducción? ¿O alguna pregunta? Sí, aquí tenemos. Bueno, nosotros aquí en el Mixteco pusimos si cualquiera de ustedes tiene esposa o mujer, esposa, que no la deje. Y si no tiene, que no busque. Pero si no tiene esposa, pues que no busque casarse, o que no busque casarse, algo así. Ajá. Bien literal, bien del griego. Esa palabra buscar se refiere a eso, ¿verdad? Bien, creo que da esa idea. ¿Alguien más? Sí, quiero. En un minuto tenemos el receso, el break o el descanso. Sí, ¿querías compartir algo? Sí, como lo tenemos en nuestro zapoteco, dice así: si tú vives con mujer, no dejes a tu mujer. Si tú todavía no has conseguido mujer, así mero, no busques esposa. En la segunda parte donde dice y todavía no tienes mujer, ¿hay una forma de colocar no vives con mujer? Y mi otra pregunta, vivir implica casamiento, ¿verdad? No es simplemente vivir con una hermana, con una prima. Vivir es No, se habla de pareja, así. Ajá. Sí, la segunda parte en donde decía todavía no tienes. ¿Hay una forma de decir no vives? Dando a entender no estás casado. Sí, yo pienso que sí puede caber. Lo estaríamos hablando con el equipo a ver si hay otro, como da a entender otra cosa, por ese motivo no está así en el versículo, pero gracias. Sí, lo estamos viendo, a ver si puede entrar ahí. Muy bien, entonces vamos a continuar en algunos minutos. Ahora vamos a tener un break, un receso. ¿Hasta qué hora sería? Sí, 11:05, tal vez 20 minutos.